oración de intercesión, de acción de gracias. Y Pablo daba gracias. Era una oración de ¿qué? De gratitud. Pero ahora, él continúa diciendo en el 9, y esto pido, ¿esto qué? Tremendo. O sea que él va a empezar a, ¿qué? A pedir. Entonces, él empieza a pedir algo. Y en este tiempo, él empieza a interceder, a clamar. El título de esta enseñanza es la oración intercesora como petición. La oración intercesora como petición. Les decía, ¿cuántos creen que los tiempos están difíciles? Y eso está en la palabra. ¿Usted sabía que eso está en la palabra? Permítame leérselo, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. A ver si esto tiene un poquito de... 1 Timoteo 3, del 1 al 5. Ok. 2 Timoteo, perdón. Ok, 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Entonces me gustaría que todos lo leamos, por favor. Y si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien, por favor, que pueda compartirlo, si no usted escucha. Usted recibe la palabra. Por favor, Pastor Miguel. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres... Repítame eso, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Cuántos leímos esa parte? Permítame repetir, para que quede eso bien claro. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, diga conmigo, peligrosos. Peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Las cosas allá afuera, hay peligro. ¿Y cómo así, pastor? ¿Por qué? Bueno, por lo que continúa diciendo. Porque habrá hombres y mujeres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Tremendo. Estos son los tiempos de ahora. Las cosas que estamos viendo, ¿por qué la sociedad está así? ¿Por qué el mundo está así? Es por el egoísmo. Esta lista que leímos son personas egoístas, son personas amadores de ellos mismos, se aman mucho a ellos. Por eso hay que cosa, egoísmo, son traidores, calumniadores, manipuladores, traicioneros. Y eso es lo que se mueve. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso diga conmigo, por eso hay que interceder. Para que todos esos hombres y mujeres conozcan a Dios. No para juzgar, no para criticar, sino para que ellos puedan tener un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque el egoísmo es un monstruo que destruye familias, destruye negocios, destruye empresas, destruye todo, hermano. ¿Por qué? Porque son personas que piensan solamente ¿qué? En ellos. ¿Cuál es? Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Amadores de qué? De sí mismos, más que de Dios. Y esos son los tiempos de ahora, hermano. ¿Cuándo ustedes ven, o no ven, la televisión o las noticias? ¿Qué es lo que usted ve? A veces. ¿Qué es lo que usted ve? Esto que acabamos de leer. ¿Qué es lo que te ve en la noticia? Que las cosas y esto, el otro, mataron no sé qué cosa, se murió fulano, entraron en una escuela, entraron aquí. ¿Qué es lo que te ve? Tiempos que peligrosísimos. Entonces en esos tiempos son los que estamos viendo ahora, hermano. Ahora en estos momentos. Pero Jesús nos enseñó la autonegación. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Qué significa la autonegación? Negarme a mí mismo. Y usted puede leer la palabra de Dios, los evangelios y todos los versículos, todo lo que él enseñaba era la autonegación. ¿Negarnos a qué? Al orgullo, al ego, a la altivez, a la soberbia. ¿Negarnos a qué? A pensar tanto en nosotros.
Por eso decía Mateo 5, él hablaba, todo el que te pegue en una mejilla, dale ¿qué? La otra. A nosotros no nos gusta que nos peguen. Todo el que te dé una mejilla, todo el que te obligue a caminar una milla, camina también otra. Entonces, todas esas palabras, todo el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Entonces, todas esas palabras que Jesús enseñaba, el reino de Dios tiene que ver con la autonegación. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano por naturaleza piensa mucho en él o mucho en ella. Por eso que hay los problemas que hay, hermanos. Primero yo, segundo yo, tercero yo. El egoísmo destruye. ¿El egoísmo qué? Destruye. Es que me siento mal. ¿Por qué te siento mal? Porque me miraron raro. Entonces Dios, hermanos, nos enseña que nosotros como iglesia, como pueblo, debemos de aprender a orar, de interceder. Y tú sabes que cuando, mire, algo que he aprendido, usted sabe que cuando nosotros oramos por otros, automáticamente nosotros empezamos a ser libres del egoísmo. ¿Libres de qué? De la ingratitud. Libres de tantas cosas. ¿Por qué? Porque orar por los demás requiere esfuerzo, requiere renunciar a nosotros mismos. Es que yo voy a orar por mi familia, voy a orar por mi papá. No, no, no. Si Dios nos está llevando a la intercesión, es orar por otros. Y eso trata con qué? Con nuestro orgullo. Trata con nuestras, ¿qué cosa? Áreas en nosotros que todavía necesitamos madurar. Hay un poder. Yo estaba en esta mañana o ayer pensando, decía, qué tremendo que la oración intercesora, hay una frase que aprendí, es el amor de rodillas. Cuando hay personas que están intercediendo, es el amor de rodillas. Entonces Dios nos llama a tener amor por los demás para interceder. Por eso que tuvimos que intercediendo por el evento de ayer. Estuvimos intercediendo en la vigilia. La vigilia que tuvimos el viernes fue una vigilia de intercesión. La pregunta, ¿qué significa intercesión, pastor? La intercesión es tomar el lugar de otro, es ponerse en el lugar para suplicar, para defender su caso motivado solamente por amor y por la misericordia. ¿Qué es interceder? No significa alabanza. La intercesión, sino es una verdadera preocupación en que uno se coloca entre Dios y las personas para que Dios muestre favor. La intercesión es pararse en beneficio o en favor de otros delante de Dios. O sea, cuando yo voy a interceder por otros, por los necesitados, voy a interceder por las almas, yo me paro delante de Dios en favor de otros. Eso es